El final de la Orden del Temple tuvo muchos escenarios, pero pocos cuentan con una historia tan sangrienta como la defensa de la fortaleza de Jerez de los Caballeros. Allí resistieron los últimos templarios del Reino de Castilla, hasta su trágico final. Hace un tiempo dedicamos un reportaje en el canal a la caída, persecución, juicio y disolución de la Orden, que como todos sabéis, surge de un complot ideado por el rey de Francia Felipe el Hermoso, junto con Guillermo de Nogaret, y con la colaboración inestimable del Papa Clemente V. A partir de aquel trágico 13 de octubre de 1307, en el que el rey de Francia ordenó la captura de todos los templarios en su reino, las cosas se le complicaron a la otrora todopoderosa orden. Pero lejos de lo que se suele creer, su suerte fue diferente dependiendo del reino en el que se ubicaban sus posesiones, ya que a pesar de las peticiones de Clemente V para que los templarios fueran detenidos y sus bienes incautados, los reyes no siempre obedecieron al pontífice francés, y buscaron siempre el mejor interés para ellos mismos, que en ocasiones favoreció a los templarios, como es el caso de los reinos peninsulares. A pesar de las cartas recibidas por Fernando IV de Castilla, este no dio credibilidad a las acusaciones vertidas sobre los templarios, y solo cuando el Papa dictó una bula, actuó, aunque no de la manera que éste esperaba. Los templarios gozarían de libertad de movimiento y el rey castellano llegó a pactar con el maestre de la orden Rodrigo Yáñez la entrega pacífica de los bienes, algo que se cumplió en casi todos los casos, a excepción de los enclaves de Fregenal de la Sierra y Puente de Alcántara, donde los freires se atrincheraron y serían desalojados sin muchas dificultades. Fernando IV además obvió la petición de incautar los bienes del Temple y que estos pasasen a manos casi siempre de la orden hospitalaria, haciendo uso de ellos, cediéndolos a nobles o incluso vendiéndolos a otras órdenes, como es el caso de Capilla, Almorchón y Garlitos, vendidas por 130.000 maravedíes a la orden de Alcántara. Entonces os preguntaréis el porqué del trágico final de los templarios de Jerez de los Caballeros. Volvamos primero unas décadas atrás. Jerez de los Caballeros es una localidad de la provincia de Badajoz. Aquí, los templarios crearon una de las bailías más importantes del Reino de Castilla, gracias al control que ejerció sobre los territorios que dominaba, por la donación recibida tras la conquista de la población. La reconquista de Jerez de los Caballeros se produjo entre los años 1229 y 1230, cuando Alfonso IX de León lanzó una campaña que acabaría con el dominio de los reinos musulmanes de Mérida y Badajoz. En esta tuvieron un importante desempeño las órdenes militares que acompañaron al monarca, en virtud de la bula de cruzada emitida por el Papa Honorio III. Tras la toma de las tierras extremeñas, la orden fundó una importante bailía de la que dependía un territorio de casi 2.900 kilómetros cuadrados, en los que gestionaban dehesas, tierras de cultivo, iglesias y castillos como el d'Arconchel o Burguillos del Cerro, al que ya le dedicamos un reportaje en el canal. Los templarios no solo tenían que ocuparse de la gestión, sino también de la repoblación y, por supuesto, de la defensa del territorio recién conquistado. El castillo fortaleza de Jerez de los Caballeros sería el centro de esta encomienda. Ubicado sobre los restos de una antigua alcazaba musulmana, constituía un fortín casi inexpugnable, al ser una fortaleza imponente dentro de un no menos imponente recinto amurallado. La fortificación es de forma pentagonal irregular y con torres rectangulares y almenadas, sobre las que destaca la Torre del Homenaje, conocida como Torre Sangrienta. Pues aquí acabaron los días los templarios de Jerez de los Caballeros de forma trágica, como ahora os contaré. Lo cierto es que los poco más de 70 años que la orden dominó este territorio dejaron una marca indeleble en la localidad, que no solo tomó el nombre de los caballeros, tanto por ellos como por la Orden de Santiago que los reemplazó tras su disolución, sino que su huella se encuentra en toda la villa.
algo que podemos observar por ejemplo en la advocación de sus iglesias, que reciben los nombres de las principales figuras del santoral templario, como sería San Miguel o San Bartolomé. Sea como fuere, el final de Jerez de los Caballeros fue tanto o más trágico que el de los templarios capturados en Francia, a pesar de que, como contaba, gozaron de libertad incluso después de recibir la orden del Papa de que fueran capturados. Los templarios de Castilla fueron citados en Medina del Campo el 27 de abril de 1310, y tras los interrogatorios, a los que ni siquiera acudieron todos, fueron puestos en libertad y posteriormente serían absueltos de todos sus cargos en el Concilio de Salamanca. Lamentablemente, en el año 1312, durante el Concilio de Vienne, la orden fue disuelta por el Papa y por lo tanto debían entregar los bienes que aún tuvieran en su posesión. Es en este momento en el que los templarios de Jerez de los Caballeros se replegaron y atrincheraron en la fortaleza. Nos cuenta la historia que resistieron ferozmente el asedio de las tropas reales de Fernando IV de Castilla, pero que finalmente la fortaleza cayó y los monjes fueron capturados. Es aquí donde se produce el suceso que da nombre a la famosa Torre Sangrienta, y es que según nos ha llegado, los templarios capturados fueron decapitados y arrojados sus cuerpos desde las almenas de la Torre del Homenaje, que desde entonces recibiría el sobrenombre de Torre Sangrienta. Hace un tiempo, en la serie Leyendas Templarias, os contaba la leyenda de los tristes silbidos de Jerez de los Caballeros, que como toda leyenda, tiene un trasfondo real, y que dice así. Cuenta la leyenda que los caballeros templarios degollados en la fortaleza de Jerez de los Caballeros fueron los últimos templarios, y que éstos, antes de morir, realizaron un juramento ante Dios y ante el templo de Salomón, en el que se conminaban a regresar de sus tumbas para galopar hacia los santos lugares y seguir con su misión de proteger los caminos y a los peregrinos. Nos recuerda la tradición que en las noches sin luna, en las que la oscuridad lo impregna todo, al sonar de las 12 campanas, los caballeros regresan de sus tumbas blandiendo sus espadas para cumplir su juramento. Como no podía ser de otra forma, nunca nadie ha visto a estos caballeros. El brillo de sus espadas, el blanco de sus mantos o las rojas cruces sobre sus hombros. Pero dicen que en muchas noches sin luna, en el silencio sepulcral de la noche al tañir de las 12 campanadas, resuenan desde la fortaleza los silbidos de los caballeros. Suenan durante toda la noche sin descanso, en un intento por llamar a sus cabalgaduras. Los silbidos no cesan en toda la noche, hasta que con la llegada de los primeros rayos de luz, los pobres caballeros se retiran a la torre donde fueron degollados, incapaces de cumplir su juramento. Aquí dejo el vídeo por hoy, recordando el final de los últimos templarios de Castilla, que resistieron con honor ante el despropósito que supuso su persecución y que serán recordados por siempre en la localidad a la que dieron nombre, Jerez de los Caballeros.